¿cómo están? Bienvenidos a Momentos. Mi invitada de hoy es una artista y escritora. Ella danza sobre las letras y es al mismo tiempo mente y sentimiento. Me estoy refiriendo a Ana Young. La autora por estos días se encuentra en plena promoción de su libro de relatos Días con R y de miniaturas, un cortometraje basado en una de sus historias. Gracias por estar aquí, Ana. Gracias a ti, Elga. Dos son tus grandes vocaciones o amores en esta vida: la danza y la escritura. Ambas te acompañan desde la cuna, o una viene de nacimiento y la otra es producto del aprendizaje, Ana. Pues la escritura sí que es algo muy mío desde pequeña. Más que la escritura, el contar historias. Ya. Porque a mí lo que me gusta es contar historias. La escritura vino un poco más tarde. Y la danza, tengo que agradecerle a mi madre pues que con 7 años me llevara a una escuela de danza y ahí empezó la vocación. Pero el contar historias sí que es algo más mío. Más profundo. Sí. Lo otro fue como encaminado, ¿no es cierto? Sí, quizá sí, tuve esa suerte, ¿no? De que mi madre me llevara, probé y desde el primer momento pues me enamoré de la Claro, danza, te de lo gustó que y sentía. continuaste, ¿no Sí, es sí, cierto? he continuado Y hasta el día de hoy. sigo, sí, Y todavía. persistes. ¿Cómo es la mente de una bailarina que es escritora y viceversa? ¿Cómo se complementan o son totalmente opuestas? Yo es que, más que hablar de mente, hablaría de sentimientos. Ya. Y entonces sí se complementan, porque a la hora de escribir yo tengo un ritmo que es más intuición que aprendizaje. Porque he aprendido, yo me he formado en talleres de escritura, pero el ritmo era algo muy innato, que lo llevaba ya y me decían, ¿cómo lo haces? Y digo, pues no lo sé, es algo que creo que sí que me lo aporta la danza. Y también cuentas historias a través de tus movimientos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da la danza? Sí, bueno, la expresión corporal Sí. es que es mucho más rica en el sentido de que, por ejemplo, tú si quieres decir con palabras a alguien que le quieres o que lo sientes, tienes un registro limitado de posibilidades. En cambio, la expresión corporal tiene infinitas posibilidades. Uno se puede equivocar, ¿no? Sí. Al percibir lo que no tiene la escritura, imagino, ¿no? ¿Cómo, perdona? Que tú a lo mejor puedes equivocarte, no sé, en lo que estás manifestando o lo que ve la otra persona, a lo mejor no es realmente, ¿no? Es una sugerencia. Claro, no es algo tan realmente claro. es que hablamos de emociones y de trasladar emociones. Entonces el que percibe, pues quizá lo percibe diferente a lo que tú quieras expresar. Pero también ahí está la riqueza de la danza. Yo creo que es más similar a la poesía, quizá que a la narrativa. ¿Qué tipo o estilo de danza tiene la escritura para ti? ¿Te dejas llevar por la inspiración, improvisas sobre la marcha o ya vas con unas pautas? Pues generalmente visualizo la historia casi al completo. Luego ya la corrijo o la reordeno, que ahí también influye mucho mi formación de ingeniera, ¿no? A la hora ya de trasladarle al lector lo mejor posible la historia. Pero tengo la suerte de tener una imaginación desbordante, entonces el primer germen viene por insistencia, durante unos días está ahí, persiste, y después la historia casi se me presenta completa. De un tirón. Sí, prácticamente No dudas. la mayoría de las veces, luego ya es corregir mucho. Si lo tuyo son estas dos grandes manifestaciones, ¿por qué estudiaste informática y no lengua y literatura u otra carrera afín a las letras o a la palabra? Sí, pues cuando yo era estudiante en el colegio normalmente nos daban la opción de ciencias o letras y eran las propias profesoras o la psicóloga los que nos encaminaban hacia un lado u otro. Yo sí que me gustaba contar historias, pero tenía mucho respeto a la acción de escribir, ¿no? Y a los escritores. Entonces nunca vi eso como una posibilidad de dedicación en el futuro. De hecho vino bastante más tarde ya. ¿No fuiste arriesgada en una primera instancia? No lo fui, no. ¿Y quién te encamina o tú simplemente fluyes a ella, a la escritura? Pues ya te digo, siempre he contado historias. Y cuando nació mi primer hijo, sí, en el año 94,
empecé a contarle cuentos a él. Entonces una de estas historias la envié a un concurso y resulté ganadora de un Accessit. Y entonces ahí sí que me planteé, de hecho el simple hecho de ponerme a escribir ya me hizo ver que me gustaba. Asististe al taller de escritura de Enrique Páez y a la Escuela de Escritores. ¿Qué buscabas en estas clases y cuál fue tu mayor aprendizaje? Pues, como te digo, cuando gané este premio, lejos de pensar que lo había hecho muy bien, me di cuenta ya de las dificultades, de que era distinto narrar verbalmente, contar, que escribirlo. Entonces sí que busqué un taller para escribir mejor. Y lo que me aportó el primer taller, que fue el de Enrique Páez, me aportó que no solo se centraba en las técnicas narrativas, sino que estimulaba a la vez la imaginación, la memoria y las lecturas. De modo que te convertía en un escritor pues, bastante completo y muy personal, con un estilo muy personal. No intentaba inculcarte su estilo. Claro, que tú ya con imaginación ibas más que sobrada, claro, ¿no? Sí, esa parte sí, esa parte sí, pero vamos, que lo abordaba todo conjuntamente. ¿Qué lugar ocupan en tu labor literaria los relatos y los haikus? ¿Cuál es la importancia que le das a cada uno de ellos? Pues yo creo que la suerte de tener estos distintos recursos me permite decidir en cada momento cómo me expreso, cuando vivo un momento determinado, cómo lo voy a compartir, con haiku, con relato o incluso con danza, ¿no? Es un sentimiento que te hace encaminarlo hacia uno de los géneros. Y sobre esto justamente, ¿la narradora Ana Ñón es la misma que escribe haikus? ¿Cambia cuando se convierte en haiyin? Sí, hay una cosa común a todo lo que hago, ¿no? Que es el hecho de lo que llaman el espíritu sansei, que es el intentar trasladarlo sin interferir mucho, o sea, como escritora no interferir en la historia, intentar escucharla, al igual que cuando escribes un haiku intentas no aportar nada tuyo, estar fuera de lo que estás viendo para llevárselo al lector lo más puro posible, esa vivencia. En el cuento hay algo similar, que es que el escritor no aporte sus ideas, sino que respete la historia que está contando, que tenga una capacidad de escucha para contarla lo mejor posible, tratando de no interferir. Entonces son diferentes tú. Para mí, sí, de hecho, si ves mis obras, si lees mis obras, parece que estén escritas por distintas personas. De todas formas, los haiku tampoco deberían marcar mucho, salvo que cojas una colección de haiku importante. Un haiku aislado no debería dar demasiadas pistas de quién es el autor. Has ganado muchos premios y recibido numerosas menciones. ¿Cómo evalúas tu trabajo hasta el momento? ¿Considera que le das a la gente lo que espera o simplemente a esta le gusta lo que haces? ¿Hay una fórmula magistral para tener éxito en el mundo de la literatura, Ana? Yo creo que la sinceridad en aquello que haces. Yo a la gente no intento ninguna fórmula, sino simplemente ser sincero con lo que escribo, creerme lo que escribo. Yo cuando estoy escribiendo un cuento no tengo la menor duda de que eso ha ocurrido en realidad, no estoy escribiendo ficción. Lo vivo como muy real y creo que mis cuentos tienen algo de originalidad y eso es lo que llama la atención de los jurados o ahora mismo de mis lectores. ¿Te preocupa mucho ser original? No me preocupa, pero es lo que me traslada a la gente. Es lo que te sale, ¿no? Sí, y es lo que recibo. Y lo que recibe la gente. Tu participación es muy activa en antologías de relatos y haikus. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estar en ellas? ¿Tienes la suficiente exposición? ¿Crees que es así? ¿No crees que te pierdes en medio de tanta gente? Tampoco me preocupa. En esos casos busco más estar en el grupo, compartir con los demás autores. No necesito tener una relevancia especial en esos encuentros. ¿No hay competencia en ti? No. De hecho, el haiku trabaja mucho la ausencia de ego, ¿no? Y en el libro, por ejemplo, en el que he
publicado ahora, somos dos autoras y no firmamos los haikus, están mezclados. Has trabajado mucho tu ego, lo has dominado. Sí, sí, porque creo que tanto la danza como la escritura corre ese peligro del ego. Y en danza tengo la suerte de estar en un grupo con 4 mujeres que entre nosotras no hay ego, todo lo contrario. Tenemos un intercambio de energía y como hay mucho trabajo en grupo o en parejas, no hay egos, no hay nadie que resalte especialmente. Manifiestas que prefieres el relato a la novela. ¿Por qué? ¿Esto quiere decir que nunca veremos expresarse a Ana como novelista? Sí, no es exactamente que no lo prefiera, sino que soy lectora de relato, me gusta mucho el relato corto, pero también por el tipo de vida que llevo, tengo 3 hijos, hago danza, escribo, hago otras cosas también, talleres de creatividad. Creo que encaja mejor el cuento porque las historias, como te he comentado antes, las vivo muy como reales. Una idea concreta y todo fluye. Entonces una novela creo que yo digo que me secuestraría mucho tiempo y ahora mismo no quiero dedicar ese tiempo, pero no descarto en el futuro escribir una novela. Sobre tu trabajo literario, ¿eres muy perfeccionista con él? ¿Corriges mucho? Una vez que ya te salió la historia de un tirón, ¿vuelves a ella, le das vueltas? Sí, intento que le llegue al lector lo mejor posible y la ofrezco a leer a amigos íntimos que me pueden dar su respuesta, a ver cómo... ¿Y eres abierta a esos comentarios, a esas críticas? Sí. Ten en cuenta que yo me he formado en talleres de escritura y lo primero que recibes son las críticas, que son las que te hacen crecer como escritor. ¿Y te afectan las críticas? Al principio un poquito, pero luego te das cuenta de que esas críticas te ayudan a hacerlo mejor. Entonces, tanto la del profesor como la del grupo de alumnos. Llega un momento que haces autocrítica y sabes las que debes aceptar y las que no, por el bien de la historia, ¿no? ¿Es verdad que puedes estar muchos meses sin escribir o de lo contrario estar implicada en muchos proyectos a la vez? ¿Respondes a estados de ánimo o son periodos que se presentan así porque sí? Sí, es la exigencia de las circunstancias o de las personas. A mí me cuesta mucho decir que no y entonces me meto en muchos líos y me piden que participe en muchas cosas. Entonces a veces sí que dejo un poco de lado la escritura y hay periodos que me dedico más a la danza o actividades de conciliarte, la asociación a la que pertenezco. Sí, está muy implicada en Claro, ella. Entonces sí que tengo bastante capacidad de trabajo. ¿Y te fatiga eso o normalmente no, al revés, me da mucha energía y satisfacción, sí. Dijiste en tu alocución el día que presentaste tu libro Días con R que puedes llegar a ser mala, muy mala a la hora de abordar un tema y contar una historia. ¿Qué te preocupa o interesa del universo mental y emocional en que se mueve el ser humano, Ana? Pues desde muy pequeñita yo he sido muy curiosa y siempre me he dado cuenta que lo que veía, los gestos, la forma en que se comportaba la gente era una farsa, porque luego escuchaba cosas y me intrigaba mucho saber realmente qué pasaba por las mentes de estas personas. Entonces en mis historias no busco esa maldad, por supuesto, sino que son historias que me salen así, pero sí que está muy relacionado con pensar en qué pasa por la cabeza de estas personas que hacen tanto mal. Te centras más en la gente mala. Sí, creo que también, más que dar juego, que no me gusta mucho la expresión, aprendemos más de estos personajes. Y resulta más interesante. Más interesante, la gente que tiene obstáculos para conseguir las cosas o por contraste, ¿no? Ver qué les pasa a estas personas para intentar también cambiarlo. En el fondo es un mensaje positivo y una denuncia a mis historias, creo. Declaraste que tus personajes fingen de una u otra forma. ¿Qué tan fingidores son? ¿Y nosotros fingimos mucho en la vida real? Sí, la verdad es que esto lo dije y le doy vueltas porque al final me parece que es que somos así. O sea, decir que finges, quizás es que somos así, que a veces nos comportamos de una forma y a veces de otra, pero sí que es verdad
que en las historias que escribo hay comportamientos que nos hacen ver que es así, es lo mismo que te comentaba antes, de la farsa esa que desde pequeña observo en lo que se dice y lo que se hace. Y ¿ves la vida entonces como un gran teatro, una gran representación donde todos cumplen un papel? muchas veces estamos marcados por esos roles que nos imponen o que nosotros mismos nos imponemos. Entonces, por eso me gusta mucho bailar o escribir haiku, porque ahí a veces es el propio cuerpo el que se expresa y no tu mente la que está manipulando lo que sucede. Allí podemos encontrar realmente a Ana, en la danza. Es más sincera, es más pura. Sí, quizás sí, pero tampoco hay muchas dudas en cómo, en el arte, en cómo lo expresamos, en lo que percibimos. Yo también tengo dudas, vamos, no tengo respuesta. No la respuesta todavía. No, pero sí que veo que ahí no hay nada que manipule, ¿no? No necesitas, incluso teniendo a un bailarín enfrente, eres más sincera con él y con la relación que si te expresas mediante palabras. Tengo entendido que lees mucho, de todo, sin discriminar lo bueno de lo malo. ¿Cómo distingues a estos antagónicos que has aprendido de los libros malos? Bueno, pues por supuesto lo que no tienes que hacer, ¿no? Yo estoy en un club de lectura y hay propuestas de todo tipo porque cada vez proponemos uno y no siempre el que propone la obra la ha leído. Y entonces, sobre todo ahí, pues me he encontrado mucha literatura diversa. Así que tengo mis listas de favoritos, intento que sea buena literatura, pero también he aprendido de pues, lo que no hay que hacer, los errores más comunes. Sobre todo también cuando empecé a escribir en los talleres, pues me gustaba contrastar ambos tipos de lectura. Pero no eres de las que esperan que te digan, estos libros son malos, no los leas, tú los descubres. A ver, si me dicen que un libro es malo, no lo voy a leer adrede. ¿Pero te lo crees? Pero me lo creo, depende de quién venga al consejo. Hay personas que me fío más de ellas que de otras. Pero adrede no leo libros malos, pero sí que me he encontrado alguno y siempre saco algún tipo de aprendizaje. Sumergiéndome más en tu mundo interior, ¿qué revelan tus historias sobre ti? ¿Qué podemos hallar en ellas, de tu esencia? Pues yo estoy muy camuflada, creo, en esas historias. Tampoco, no sé si, supongo que sí, que hay algo de mí que está presente. Yo he aprendido también mucho con estas historias porque no están escritas, hablo del libro de Días con R, sí. No están escritas con una intención o con una temática de origen, sino que yo recopilé las historias que había escrito durante años en esos talleres. Entonces para mí ha sido aprendizaje porque sí que he visto mis obsesiones, la muerte está muy presente. Yo creo que empecé a escribir cuando murió mi abuela y quizá eso me marcó bastante. Las enfermedades son temas duros, hay muchos temas sociales también. Sí, muchos. Yo creo que sí, que son preocupaciones que hay en el mundo. Me preocupa también mucho el ver que en las noticias, por ejemplo, estamos continuamente escuchando historias de este tipo y tratamos de olvidarlas y de apartarlas. Creo que es compromiso del escritor y de la literatura sacarlas. Eres muy enfática en ese sentido. Yo creo que sí, que la gente debe ser más consciente de lo que hay en el mundo y con los cuentos es más fácil tenerlo presente. Días con R es un libro de relatos que contiene varias historias de éxito e incluso una de ellas fue llevada al cine a través de un corto, me refiero a Miniaturas. Cuéntanos cómo se dio todo esto. Sí, ¿cómo llegó al cine? ¿Te refieres? Sí. Pues la guionista de esta productora es una compañera mía de los talleres de escritura y mis historias son bastante visuales, entonces una de ellas, que era Miniaturas, a esta chica le gustaba ya entonces y cuando la productora tuvo que poner en marcha un nuevo proyecto me llamó para ver si quería que la leyera el director y el productor y para ver si la llevaban al cine y les gustó mucho. ¿Y estás satisfecha con el resultado?
Sí, a ver, es mucho más comedia. Yo he escrito guión de cine también y me parece muy difícil adaptar lo que es una historia. Sí, Quizá sí. partiendo de cero es más fácil, pero adaptar una historia ya escrita al cine y más a un cortometraje con un tiempo limitado, hay que recortar por la historia por bastantes sitios. Pero estoy satisfecha porque la historia tiene mucho recorrido, ha ganado ya 9 premios nacionales e internacionales y además tiene multitud de selecciones en festivales y alguno de ellos pues por los derechos humanos y sí que es una historia, yo creo que cala y que tiene un buen mensaje para la gente. Y que va a tener mucho camino, ¿no? Espero que sí. Entiendo que estás implicada en una serie de proyectos, pero sé que harás un guión para un corto. ¿Cuál será el tema y cuándo lo veríamos en pantalla? ¿Nos puedes adelantar algo? Pues no me gustaría adelantar mucho porque es de una de las historias de Días con R. También es una adaptación, pero está muy, muy escondida, vamos. Es lo que te comentaba, es muy difícil llevar a cine y a la vez el cine tiene mucho potencial para la historia. Entonces voy a hacer algo bastante sorprendente. Ana, quiero que ahondes más en Días con R y sobre ello quiero preguntarte, ¿qué sentimientos y emociones quisiste realmente plasmar en este primer libro de relatos? ¿De dónde sale el nombre y cómo se te ocurrió? Voy a empezar por lo del nombre, porque el otro creo que lo hemos hablado antes, pero ahora te lo recuerdo. Sí. En uno de los relatos se cita un refrán que dice: no te cortes las uñas los días con R porque te saldrán padastros. Es un refrán de mala suerte, pues como martes y 13. Entonces creo que sí que una vez recopilé los relatos, los que había escrito en los talleres, intenté encontrar un nexo común. Y sí que todos comenzaban con un conflicto para el personaje. Entonces esta idea de mala suerte me gustaba, por eso escogí parte del refrán para unificar los relatos en el título. ¿No? ¿Existe la mala suerte para ti? Pues no lo sé, es lo mismo que el martes y 13. ¿Por qué se dice? Pues no sabemos de dónde vendrá el origen de este relato. ¿No? Yo soy una mujer muy optimista y desde luego que si existe la mala suerte yo voy a vencerla. No, ya ha pasado de ti, siempre, ¿no? Sí. No, es más, pues eso, el captar la atención con esa frase y que la idea de conflicto para todos los personajes. El tema, sí que el libro se escribió a partir de la colección que tenía ya escrita, no de todos, intenté ver los que tenían algún punto en común. Hay algunos que tienen humor negro, absurdo, elementos fantásticos, pero sí que hay otros que más de corte realista y algunos, los que menos oscuros, que pueden dejar una sensación amarga en el lector. Sí, a mí particularmente me impactó lo de los niños. Sí. Me dejó como un desconsuelo tremendo. Me dejó como un desconsuelo tremendo, sí, hay algunos que dejan esa sensación. ¿Hacia dónde están enfilados los objetivos y metas de Ana Añón? ¿Cuál es su danza suprema? Yo creo que no hay un objetivo, por lo menos en la fase que estoy viviendo ahora, vivo mucho el aquí y ahora, ¿no? El momento. No, estoy dispuesta a renunciar a muchas cosas por otras que vengan más interesantes. Me gusta mucho, creo que soy una mujer muy vitalista y me gusta mucho aprovechar lo que me voy encontrando por el camino en cada momento, las personas y las facetas, ¿no? Que no me gusta mirar a tan largo plazo. Ana, sigue bailando, sigue expresándote, te deseo más éxito de los que ya tiene. Pues muchísimas gracias, Elga, a ti y enhorabuena por tu labor con el programa. Eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por haber estado ahí. Soy Elga Reategui. Nos vemos próximamente. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita
sobre algunas cartas o allá en las estrellas.